El problema 6 de la serie 5 nos muestra el diagrama de energía del último nivel del átomo de carbono y nos plantea que en base a este diagrama discutamos qué orbitales deberían superponerse y cuáles serían los ángulos de enlace en la molécula de metano, y además nos pregunta si coincide esta descripción con la que presenta TREPEV. Vamos a tener que contar con información que es necesaria para resolver y analizar este problema. Para ello vamos a tener que hacer Lewis de la molécula de metano y luego analizar por la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia cuál es su geometría electrónica. Si resolvemos este problema, que ya a esta altura lo sabemos hacer, vamos a ver que la geometría electrónica del metano es tetraédrica. Por eso vemos en la figura que tenemos un carbono, que es el átomo central, rodeado de 4 átomos de hidrógeno, cada uno orientados en el vértice de un tetraedro. La configuración electrónica total del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. La configuración electrónica externa, que son los electrones que se ponen en juego en la unión, son los que están en los orbitales 2s y 2p, como muestra el diagrama, y la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. Como primera medida deberemos realizar el diagrama de energía tanto del átomo central, en este caso el carbono, como el de los átomos que se unen a él. En el caso del metano, como los 4 enlaces son con átomos de hidrógeno, hacemos un único diagrama para hidrógeno, pero no nos olvidemos que hay 4 átomos de hidrógeno interviniendo, cada uno aportando un electrón en la unión. El carbono aporta los electrones de su configuración electrónica externa, o sea, los 2 electrones que están en el orbital 2s y los 2 electrones ubicados en orbitales 2p. La teoría de enlace de valencia, o TeV, aborda el enlace covalente desde un origen cuántico, por solapamiento de orbitales atómicos. Cada solapamiento tendrá lugar entre orbitales de distintos átomos que contengan un solo electrón. Una vez solapados, habrá un par de electrones. Cada uno de esos electrones provendrá de los átomos que participan en el enlace. O sea, en un enlace covalente, cada átomo aporta un electrón al enlace. Entonces, si vemos el gráfico que se presenta en la diapositiva en el medio, podemos ver que el carbono aportaría 2 orbitales, cada uno 2p, con un electrón cada uno. Eso se ve, ven los orbitales 2p, cada uno tiene como una flechita negra. Esos son los electrones que están en cada uno de los orbitales 2p. Podría aportar esos para el solapamiento. Entonces, si se acercan cada hidrógeno con un orbital 1s, que cada uno tiene un electrón, y eso se ven como flechitas rojas, veríamos que podrían obtenerse 2 uniones carbono-hidrógeno. Pero ¿cuántas uniones tenemos en la molécula de metano? Tenemos 4. Entonces, ¿podemos justificar de esta manera que hay formación de enlaces covalentes equivalentes como está predicho por TREPEV, o se sabe experimentalmente que el metano tiene 4 uniones equivalentes entre el carbono y el hidrógeno? No coincide esta descripción con la que presenta TREPEV. Entonces, no podemos solapar orbitales atómicos P puros del carbono con los orbitales S del hidrógeno en este caso. ¿Cómo hacemos? Debemos buscar alguna manera de explicarlo. En el ítem B de este ejercicio nos propone que hablemos del concepto de hibridización y que indiquemos si empleando este concepto la geometría predicha por TeV coincidiría con la de TREPEV respecto de los ángulos de enlace. Y luego que para el caso del metano indiquemos qué orbitales del hidrógeno y del carbono se superponen para formar los enlaces. Entonces los invito a ver la próxima diapositiva para tratar de explicar y desarrollar estos ítems. Entonces, para plantear el ítem B, vamos a nuevamente recurrir al diagrama de energía del carbono,
Ya vimos que así como están dispuestos los electrones en esos orbitales, no pudimos predecir que se formen 4 enlaces equivalentes con 4 hidrógenos distintos por solapamiento de orbitales atómicos. Entonces recurriremos a la mezcla de orbitales que se llama hibridización. No perdamos de vista la geometría electrónica que nos planteaba Trepev, que era tetraédrica, y esto va a ser muy útil para que lo tengamos siempre en mente. Acá haremos un truco o un parche o una estrategia que surge de la teoría de enlace de valencia. Si mezclamos el orbital 2s con los 3 orbitales 2p, obtendremos 4 nuevos orbitales atómicos híbridos que se llaman sp3. El nombre sp3 proviene la s porque se mezcló un orbital s, p porque se mezclan orbitales p, y ese 3 que aparece como un superíndice es el número de orbitales p que se mezclaron. Como en este caso se mezclaron los 3p con un orbital s, surgen entonces 4 orbitales sp3. Notemos que estos 4 orbitales sp3 tienen la misma energía y es una energía intermedia entre los 2s y 2p antes de mezclar. Vemos que están en el medio entre los 2s y los 2p. Y son degenerados, o sea, nuevamente recordemos que tienen la misma energía. Ahora, los 4 electrones que antes estaban ubicados en los orbitales 2s o en cada uno de los 2p se ubicarán en estos nuevos orbitales híbridos, ¿sí? En estos sp3. Fijémonos que van a seguir las mismas reglas de siempre, con lo cual se va a llenar con un electrón cada uno de los orbitales, por la regla de máxima multiplicidad de Hahn. Listo, entonces ahora tenemos resuelto el problema porque tenemos 4 orbitales sp3, cada uno con un electrón desapareado de la misma energía y están listos para solaparse ¿con quién? Con cada orbital 1s que tiene un electrón del hidrógeno. Entonces, esto daría lugar a 4 uniones iguales entre ¿quiénes? Entre los orbitales sp3 del carbono y cada uno de los átomos de hidrógeno. Fijémonos que tienen la misma energía. Entonces, cada grupito de flechita roja y negra esquematizaría un enlace covalente. Lo interesante es notar que luego de la hibridización, cada uno de los orbitales sp3 del carbono se orientan en los ejes de un tetraedro. Entonces, empleando el concepto de hibridización, la geometría predicha por Trepev coincidiría con la de Trepev respecto de los ángulos de enlace. Los invito a ver la próxima diapositiva donde vamos a explicar un poco más de esto y luego analizar el solapamiento que se da entre estos orbitales híbridos del carbono y los del hidrógeno. Entonces, en esta diapositiva, como resumen de la hibridización sp3, recordemos o fijemos que surge de mezclar orbitales atómicos puros de un átomo, en este caso lo ejemplificamos para el carbono. En el caso de sp3 se mezclan entonces un orbital s con los 3 orbitales p y se obtienen 4 orbitales atómicos híbridos llamados sp3. Veamos que cada uno de los 4 orbitales sp3 se orienta desde el centro hacia los vértices de un tetraedro. Finalmente, este ítem, el ítem D, nos sugiere que indiquemos qué orbitales del hidrógeno y del carbono se superponen para formar los enlaces. Ya analizamos gran parte del problema, vamos a verlo ahora con este gráfico.
El carbono aporta 4 orbitales sp3 híbridos, cada uno con un electrón. Fijémonos que se ven orientados en un tetraedro. Lo que se ve en gris y blanquito para cada orbital es como la forma del orbital híbrido. Fijémonos que como es una mezcla entre un S y 3 orbitales P, no tiene ni forma de S ni forma de P, es una cosa híbrida. Eso es lo que está mostrando en esta imagen. Y hay 4, cada uno orientado hacia los vértices de un tetraedro, con un electrón cada uno. Cada hidrógeno aporta sus orbitales S con un electrón, que vemos los que son de forma esférica. Entonces, para cada enlace habrá un solapamiento frontal entre el carbono y el hidrógeno en el eje internuclear. Vemos lo hacemos en una sola unión para no poblar de rayas el gráfico, pero veamos el eje internuclear para demostrar que en ese sentido se va a dar el solapamiento frontal y eso da origen a uniones sigma. Entonces se ve como una zonita verde la zona de solapamiento, ¿sí? Y en esa zona verde vemos que hay 2 puntitos. ¿Qué son esos 2 puntitos? Los electrones que vienen, uno de cada uno del carbono y uno del hidrógeno. Así vemos entonces 4 enlaces semejantes que se llaman sigma por solapamiento frontal nuevamente. ¿Y cómo se describen estos enlaces? Se describen por quienes participan del solapamiento. Entonces, enlace sigma, sp3 del carbono, porque es un orbital sp3 del carbono, con S sub H, que quiere decir un orbital S del hidrógeno. Así vemos que se repite, como son 4 enlaces o 4 sustituyentes iguales que son hidrógenos, son 4 enlaces sigma idénticos. En esta oportunidad vamos a resolver el problema 7 de la serie 5. El ítem A dice que si los enlaces en la molécula de agua se debieran al solapamiento de orbitales atómicos puros, ¿qué enlaces se formarían y qué ángulo quedaría determinado? Y el ítem B dice, sabiendo que el ángulo determinado experimentalmente es 104,5 grados, ¿qué opina de la validez de esa descripción del enlace para el agua? En este problema, tal como en el problema 6, vamos a plantear cuál es la información necesaria para empezar a explicar qué es lo que está sucediendo. Para ello vamos a haber planteado la estructura de Lewis, de la molécula de agua, que si no lo saben hacer o si tienen dudas, por favor consulten con los docentes. A partir de ella vamos a analizar por la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia y analizar cuál es la geometría electrónica de esta molécula, que si se acuerdan es tetraédrica. O sea, la geometría molecular es angular, pero la que nos va a importar es la geometría electrónica para el posterior análisis. Recordemos la configuración electrónica del oxígeno, que es 1s2, 2s2, 2p4, y la configuración electrónica externa es 2s2, 2p4. Estos son los electrones que se van a poner en juego en la unión. Y para el hidrógeno, que son los que van a solapar con el oxígeno, van a formar las uniones con el oxígeno, la configuración electrónica es 1s1. Acá les presentamos los diagramas de energía para cada uno de los átomos que intervienen en las uniones, del oxígeno y del hidrógeno. Es muy útil trabajar con el diagrama de energía del átomo central, en este caso del oxígeno, o como fue en el problema 6 del carbono, para entender la situación. En este caso, veamos que el diagrama de energía del oxígeno nos muestra la ubicación de todos sus electrones. Vemos que tiene 2 electrones en el orbital 1s, tiene 2 electrones en el orbital 2s y tiene 4 electrones en los orbitales 2p. Vemos que quedan desapareados 2 electrones en 2 orbitales p diferentes. El problema nos decía qué pasaría si se solaparan esos orbitales atómicos 2p, que cada uno tiene un electrón desapareado, con los orbitales s del hidrógeno. Si esquematizamos y vemos o imaginamos que los
electrones que vienen de cada uno de los hidrógenos se van a solapar con cada uno de los orbitales 2p que tienen un electrón cada uno, podemos inferir que se van a formar dos enlaces covalentes justamente vemos esas dos flechitas roja y negra que representan cada uno una unión covalente entre el oxígeno y el hidrógeno. Esto estaría bien porque a diferencia de lo que pasaba en el ejercicio 6, ¿qué pasaba? Cuando hacíamos esto para el metano nos predecía que íbamos a tener dos uniones y en realidad sabíamos que hay 4. En este caso no estaríamos mal porque tenemos dos uniones covalentes para justificar y vemos que se forman esas dos uniones covalentes. Pero ¿cuál es el problema de esto? Si recordamos la ubicación en el espacio de los orbitales 2p, cada uno está ubicado en los ejes ortogonales, o sea que cada orbital 2p es perpendicular al otro, 90 grados. Entonces, si estos orbitales están determinados a 90 grados, están ubicados a 90 grados, cuando venga y se solape el orbital 1s del hidrógeno con su electrón, y esto para cada uno de los hidrógenos que participan de la unión, veremos que el enlace va a quedar determinado a 90 grados. Y esto se sabe que no pasa. El ángulo de enlace se ha visto y predicho por TREPEB que iba a ser de 109,5 grados, y las evidencias experimentales demuestran que la molécula de agua, los enlaces están a cercano a 109 grados. Después vamos a ver exactamente en qué valor. Por lo tanto, el solapamiento de orbitales p puros del oxígeno con el S de cada uno de los hidrógenos no se ajusta. ¿Sí? ¿Cómo explicamos? Mediante teoría de enlace-valencia que el ángulo de enlace en la molécula de agua es cercano a 109,5 grados. Lo veremos entonces en la próxima diapositiva. Si partimos del diagrama de energía del oxígeno y vemos que no sirvió solapar orbitales atómicos, en este caso los 2p del oxígeno, con orbitales S del hidrógeno, entonces vamos a recurrir a nuestra estrategia o a nuestro recurso de mezclar orbitales. Acá quiero hacer una atención, un llamado de atención. Nosotros sabemos por TREPEB que la geometría electrónica de la molécula de agua es tetraédrica. Eso ya nos está dando una pauta importantísima para saber cuántos orbitales y qué orbitales vamos a tener que mezclar para lograr una hibridización acorde que justifique los hechos experimentales. Veamos así, si nosotros sabemos que es tetraédrica y tal como vimos en el caso del metano, hibridizando o mezclando un orbital S con 3 orbitales 2p, obtuvimos 4 orbitales sp3 orientados en un tetraedro, entonces estaríamos tentados a proponer esta hibridización. Entonces, bueno, hagámosla. Mezclemos un orbital 2s con los 3 orbitales 2p. Vamos a obtener 4 nuevos orbitales atómicos híbridos de la misma energía, llamados sp3 cada uno de ellos. Ahora lo que debemos hacer es ubicar estos 6 electrones en los nuevos orbitales sp3, siguiendo la regla de máxima multiplicidad de Hund. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que queda un orbital con 2 electrones del oxígeno, otro orbital sp3 con 2 electrones del oxígeno, y cada uno de los orbitales sp3 restantes van a quedar con un electrón cada uno del oxígeno, ¿sí? Entonces, veamos un poquito, vayamos imaginándonos qué está pasando. ¿Se acuerdan que la molécula de agua tenía 2 pares libres? Bueno, justamente estos electrones que quedaron en el primer orbital sp3 y en el segundo orbital sp3 son esos pares libres que quedaron determinados en los orbitales sp3. Veamos ahora qué va a pasar con el solapamiento.
Ya nos quedaron entonces dos orbitales sp3, cada uno con un electrón del oxígeno, veamos las flechitas negras, listos para solapar con los orbitales s, que tiene cada uno un electrón de ambos hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Esos pares de electrones ejemplificados por la flechita negra y la flechita roja en un orbital sp3 y lo mismo para el otro, son justamente los que nos están mostrando los dos enlaces covalentes formados. Pero recordemos algo que ya lo habíamos visto. Nosotros habíamos dicho que los orbitales sp3 se ubican en un tetraedro. Entonces ya estaríamos justificando de alguna manera por qué el ángulo de unión en la molécula de agua es cercano a 109 grados y no 90 como habíamos dicho antes si es que solapábamos orbitales puros. Entonces, de nuevo, solapando orbitales híbridos sp3 del oxígeno, que tienen cada uno un electrón desapareado, con los orbitales s del hidrógeno, que cada uno tiene un electrón, podemos justificar la geometría electrónica de la molécula de agua y todas las evidencias experimentales. Esta diapositiva es la misma que hemos puesto en el problema 6, en el caso del metano, es para repasar los conceptos de hibridización sp3 que surge de mezclar orbitales atómicos puros de un átomo. En el caso de sp3 justamente se mezclan un orbital s con los 3 orbitales p y se obtienen 4 orbitales atómicos híbridos llamados cada uno de ellos sp3. La forma de estos orbitales no es ni s ni p, es una forma justamente híbrida y cada uno de estos 4 orbitales híbridos se orienta en un tetraedro. La geometría electrónica tetraédrica descrita por Trepev coincide entonces con la hibridización del tipo sp3. Finalmente, en esta última diapositiva vamos a describir cuáles son los solapamientos que tienen lugar en la molécula de agua. Dibujamos para los átomos o para el átomo central de oxígeno los 4 orbitales híbridos sp3. Vemos que vamos a poner en azul los pares libres que quedaron ubicados en cada uno de esos orbitales sp3. ¿Y qué pasa con los otros 2 orbitales sp3? Bueno, cada uno de ellos va a solapar de manera frontal con un orbital 1s que viene cada uno con un electrón. ¿Sí? Recordemos que este solapamiento frontal es en el eje internuclear que se da entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Se llaman solapamiento frontal o enlace sigma y se describe por quienes participan en ese solapamiento, que en este caso es sp3 del oxígeno y S del hidrógeno. Entonces se lee enlace sigma por solapamiento del orbital sp3 del oxígeno y S del hidrógeno. A cuento de qué pasaba con el ángulo de enlace en la molécula de agua, nosotros hasta ahora estamos diciendo que es cercano a 109,5 grados. En realidad, experimentalmente se determinó que en el caso del agua es un poquito menor, es 104,5 grados. Y este hecho se puede explicar por un efecto espacial que hacen los electrones esos pares de electrones libres que están cada uno ubicados en los orbitales sp3. Como se expanden, es como que de alguna manera presionan y hacen acercar a los orbitales sp3 que quedaron con un electrón solo cada uno, y por eso entonces el ángulo cuando solapan los orbitales atómicos del hidrógeno queda un poquito menor. Experimentalmente entonces es cercano a 109, aunque de verdad es 104,5 grados.